Buenas tardes, profesor. A continuación le explicaré el tema de los avances importantes en la biología y en México y en el mundo a partir del siglo XX. Para que no piense que mi trabajo está fuera del orden cronológico, yo mi trabajo lo organicé de acuerdo a los que se habían hecho en México y los que se habían hecho en el mundo. Y puse una pestaña para diferenciarlos. Bueno, como primer punto, en 1902, fundación de la primera Cátedra General de Biología General en la Escuela Normal de Profesores. Esta cátedra sirvió para que se fueran realizando investigaciones en México. La creación de la enzima L fue muy importante para el proceso del ADN y entre otras cosas. La fundación del Instituto de Biología en 1925 sirvió para que se fueran haciendo investigaciones, para que las personas realizaran proyectos y se fuera desarrollando más las ciencias que tienen que ver con la biología en la actualidad. Otro de los cambios que tenemos, de lo que se ha producido, es el desarrollo, en 1950, el desarrollo de investigadores en México. Básicamente, pues esto sirvió para que las personas investigaran diversos fenómenos, diversos factores que habían hecho que cosas en el mundo cambiaran. En la actualidad, en 1951 se creó la píldora anticonceptiva. Bueno, básicamente la píldora anticonceptiva fue uno de los avances más importantes que se generó aquí en México, ya que pues ayudó a prevenir embarazos no deseados o cuando se rompían los preservativos, ayudó a prevenir muchísimo eso. En 1951 se creó el antídoto contra el veneno de la serpiente cascabel. Bueno, ya que en ese tiempo pues la serpiente de cascabel era un fenómeno muy grande, porque en ese tiempo se desencadenó que pues mucha gente estaba siendo picada por este ser vivo y mucha gente muriendo. La síntesis bases en la molécula del ADN. Pues esto sirvió mucho porque así se analizaron lo del ADN, cómo está conformado el ser humano y entre otras cosas o procesos que contiene el ADN. En 1967, Francisco Bolívar Zapata, síntesis de proteínas de bacterias. La síntesis de proteínas fue uno de los avances importantísimos en México, porque así como se tiene que ver la síntesis de proteínas en los seres humanos o en los lípidos o entre otras cosas, también se tiene que ver en las bacterias, porque también aunque en muchas ocasiones nos pueden dañar, también nos benefician. La técnica de riego de osmosis inversa. Bueno, básicamente la técnica se da entre presión aplicada, la dirección del agua, la membrana y el agua separada. A continuación hablaré sobre los avances importantes en el mundo a partir del siglo XX en el mundo, que pues también tuvieron grandes contribuciones a lo largo de la historia en general. En 1906, Camilo Golgi, Santiago Ramón y Cajal descubrieron la estructura celular y nerviosa de las células. Básicamente eso sirvió porque pues se conocieron las estructuras de las células, cómo estaban compuestas, qué cosas afectaban para que se pusieran en el eso, entre otras cosas. En 1908, Paul Ehrlich, determinación del papel de los anticuerpos en la defensa del organismo. Básicamente este fue uno de los avances súper importantes porque se basaba de los anticuerpos, la forma en la que el cuerpo se defiende de alguna enfermedad o infección que tenemos, ya sea estomacal, de la garganta, un dolor de cabeza, cualquier tipo de tos. En 1924, Alexander Oparin, teoría de la vida a través de la fotosíntesis abiótica. Básicamente él se basaba en las plantas y los animales para crear esta teoría. Aunque le resultó un poco difícil desarrollarla al principio, después fue complementando sus ideas con los estudiantes que él tenía. En 1927, Hernán Joseph descubrió los efectos de los antibióticos. Bueno, esto es muy importante porque cada persona reacciona diferente a alguna dosis, a algún medicamento, entre otras cosas. En 1929, Fleming descubrió la penicilina. La penicilina tiene una gran importancia en la vida real hasta ahorita, por llamarlo así, porque pues muchas personas toman este medicamento y regulan ciertas enfermedades o síntomas que padecen. En 1936,
Otto Loewi, identificación de la adrenalina del impulso nervioso. Básicamente, pues la adrenalina es algo que sentimos nosotros cuando hay alguna situación de miedo, cuando alguna enfermedad se propaga, entre otras cosas, y esto se ve manifestado en el sistema nervioso. Y por eso en un artículo dice que muchas personas padecen de nervios. Aunque no se ha comprobado al 100%, se dice que es cierto. En 1937, Hans Adolfo Krebs creó el ciclo de Krebs, parte de la respiración del ar. El ciclo de Krebs pues es muy importante, como sabemos todo, porque básicamente se basa en el concepto de la respiración celular, de las células, de cómo están conformadas, de cómo se pueden ir relacionando, entre otras cosas. En el periodo de 1940 a 1950, una mujer llamada Barbara McLeod descubrió los trasplantes. Bueno, los trasplantes son muy importantes porque hay personas que tienen órganos que ya están dañados y que necesitan ser modificados. Obviamente no va a ser lo mismo, porque pues no tienen la misma perduración que un órgano normal. En 1941, Jorge Bédis y Edward Lowry Touloum estableció los genes de las proteínas. Básicamente pues es muy importante porque cada gen debe de tener una proteína, debe de ver cómo está compuesto, cómo lo beneficia o cómo se va a ir desarrollando. En 1944, Oswald Overy y Nicholas Carty, determinación del ADN como portador de la herencia. Básicamente este evento fue muy importante porque se determinó que el ADN, que es lo que nos conforma a nosotros, es portador de la herencia, o sea, de los caracteres que tenemos como personas. En 1952, Stanley Miller, investigación sobre la síntesis abiótica, apoyo de la teoría de Oparin. Él básicamente se basó en la teoría de Oparin para poder desarrollar este aspecto tan básico. En 1953, James D. Watson y Francis H. C. descubrimiento del ADN, pues fue un avance muy importante porque el ADN pues prácticamente contiene todos nuestros caracteres, cómo nos vamos a formar, cómo se va a hacer, entre otras cosas que tienen que ver con nosotros, y eso tiene que ver con las herencias que nuestros padres nos dejan. El ADN pues básicamente es el ácido desoxirribonucleico, que básicamente tiene pues todo lo que conforma el ADN, acompañado de el ARN, obviamente. En 1953, Watson y Crick, descubrimiento de la doble hélice del ADN. Pues aquí descubrieron que el ADN tenía una doble hélice. En 1957, Bruce Albert Sabin desarrolló la vacuna trivalente con la poliomielitis. Básicamente, pues, fue un avance de igual manera que contiene gran relevancia porque pues ayudó a que se disminuyeran los casos de poliomielitis. En 1959, el descubrimiento del ARN como polimerasa. Fue uno de los eventos más importantes porque el ADN va vinculado con el ARN. En 1960, Jacques Monod y Francis Jacob, descubrimiento del sistema de regulación genética, el operón. En 1951, Marshall Warren Nuremberg y Hargobind Kawama, descifrando el código genético. Básicamente pues el código genético pues contiene todos, aparte del ADN, nuestros caracteres, cómo nos vamos a definir, no en torno a la sexualidad, sino en torno a nuestros órganos y entre otras cosas. En 1961, Peter Mitchell, determinación del proceso de obtención de ATP en las membranas mitocondriales. Pues como sabemos, la mitocondria forma parte de la membrana celular, de las células animales y las células vegetales. En 1964, Bloch y Leinen, el metabolismo de los lípidos. Pues los lípidos, como sabemos, se pueden dividir entre ácidos grasos y entre otros que pues básicamente le dan energía o proteínas al cuerpo. En 1965, Jacob y Monod, funcionamiento de los genes. Ellos tenían que ver cómo funcionaban los genes de acuerdo al ADN y el ARN. En 1965, Warner Harvard, identificación de enzimas de restricción, herramientas en las que se basa la ingeniería genética. Pues la ingeniería genética, como sabemos, es una rama muy importante de la biología porque se aplica la tecnología con la biología para descubrir nuevas cosas. En 1971 se funda Greenpeace, organización internacional que se inicia con acciones contra ensayos nucleares en Alaska. Esto empezó con ensayos nucleares y después empezaron con genes.
En 1975, César Milstein, síntesis de anticuerpos monoclonales utilizados para pruebas de diagnóstico. En 1976, Michael Bishop y Harold E. Versus descubrió el oncogenes y otros factores causantes del cáncer. Básicamente él se basaba en cómo había factores o cosas que podrían causar cáncer y a su vez determinó ciertos tipos de cáncer. En 1982, Stanley Berushian, descubrimiento de los priones. En 1983, Locke McTaggart, descubrimiento del VIH. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual que afecta a muchas personas y hasta a la vez muchas personas la tienen. Pero conforme fue este descubrimiento, se descubrieron los tratamientos para que las personas que no fueran tan avanzadas pues no tuvieran consecuencias muy severas. En 1983, Carrie Banks Mullins desarrolló la prueba del PCR para productos de identidad del ADN. En 1991, Linda B. Book y Richard Axel, descubrimiento de la base genética para identificación de olores. En 1992, Peter Ago, descubrimiento de canales en las membranas celulares. En 2003, consorcio del proyecto del genoma humano PGH, conclusión del PGH para identificar la secuela de las bases del ADN. Y en 2011, Technology Review, la optogenética usando una combinación de manipulación genética y pulsos simples de luz. Utilizaron los famosos ratones de laboratorio que son de color blanco, incrustándole un chip o una microluz para verificar todos los procesos que había. Bueno, pues en conclusión, considero que los avances que se han hecho en México y en el mundo tienen gran relevancia ahora en la actualidad, porque gracias a ellos se han descubierto cosas que nunca pensamos que podríamos tener en el cuerpo, y la biología es una rama muy importante para identificar cada parte, proceso del cuerpo, así como lo que nos conforma. Gracias.